7 de la mañana con 2 minutos, amigos televidentes y oyentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la emisión matinal de Noticias 7 este jueves 27 de junio. Como siempre, los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. También en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo para acceder a más información del telégrafo digital. A esta hora de la mañana saludamos a nuestros compañeros. Muy buenos días. ¿Cómo están? Lautaro, Meche, muy buenos días. Animados, por supuesto, a ponerle energía al día. Hace un poquito de frío, hay que salir con las debidas precauciones y, por supuesto, tendremos información acerca de lo que sucedió ayer en Bolivia, además de la compensación de los combustibles y muchas noticias más. Lautaro, muy buenos días. Compañeras, muy buenos días. Buenos días. Espero se encuentren bien. Un saludo a los amigos televidentes, radioescuchas, como siempre, por estar aquí en Noticias 7. Sí, hay bastante información porque vamos a comentar también lo que ha sucedido con la estabilización del precio de los combustibles. Ya hay un decreto del presidente y también ya se conoce cuánto es el presupuesto con el que cuenta el gobierno, en este caso el Estado, para pagar las compensaciones. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Efectivamente, porque el viceministro de Servicios de Transporte, Camilo Ruiz, estará con nosotros para hablar de la estabilización de los combustibles. Pero nos estamos olvidando de comentar sobre el triunfo de Ecuador del día de ayer. Si no estoy mal, dijiste algo de 3, casi, ¿no es cierto? Yo dije 4-1, me faltó un golcito. Pero antes habías dicho que ibas a decir 3 y después dijiste 4. Después me subí a 4. Exactamente. Sí. Me gusta la confianza que tuviste con el equipo. Sí, la expectativa se cumplió. Hay que ver también qué pasa en el último partido, pero con ese gol diferencia yo creo que sí podemos lograr pasar a una segunda fase. Ojalá, lo veremos más adelante entonces en el segmento. Claro, ya está listo, Santiago. Sí, ya está ahí calentando también. Sí, ya está calentando motores también nuestro compañero Santiago Ibango para traernos toda la información de los deportes. Vamos con noticias importantes internacionales. Empezamos con el tema de Bolivia. Bolivia, intento de golpe de Estado. El gobierno de Luis Arce sufrió un intento de golpe de Estado por parte del alto mando militar. El ejército cercó la sede de gobierno boliviano. Sin embargo, horas después se controló la situación. Vamos a ver un resumen de la jornada. Este es el cruce que marcó un momento álgido en la política boliviana. El presidente Luis Arce le pedía al comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, que se retiraran de la sede del gobierno en La Paz y las tropas regresaran a los cuarteles. Pero Zúñiga no aceptó y respondió así. Miembros de la policía militar se tomaron la Plaza Murillo y cercaron la sede del Ejecutivo. Nuevamente el vehículo está entrando, esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo. Minutos después, las autoridades locales alertaban un intento de golpe de Estado para derrocar a Arce. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano, que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Y el propio general Juan José Zúñiga lo confirmaba. Ante esto, Arce, en compañía de su gabinete ministerial, rechazó el accionar del ejército. Las Fuerzas Armadas pretenden desestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. El presidente también hizo un llamado al resto de la población para respaldarlo. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. Cientos de personas acudieron a las calles para solicitar la salida de los militares, mientras gremios sociales se instaban a manifestarse en favor de la democracia. Convocamos a todas las organizaciones sociales y sindicales del país, a todas las y los trabajadores de Bolivia, a todo el pueblo en general, a levantarse en contra de estos grupos de golpistas y violadores de los derechos humanos, políticos y democráticos. Arce luego removió a Zúñiga de la comandancia general y cambió la alta cúpula militar. En su lugar colocó a José Sánchez, quien ordenó el repliegue de las tropas. Pido, ordeno
dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Y finalmente, el golpe de Estado no se consumó. Zúñiga fue arrestado, aunque denunció que fue una estrategia de Arce para ganar popularidad. El presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida esta semana, va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Arce es presidente de Bolivia desde el 2020. La oposición le cuestiona que existan presos políticos como la exmandataria interina Yanine Áñez o que Evo Morales pretenda postularse a las elecciones del 2025 pese a estar inhabilitado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, creo que es importante volver a explicar el por qué se lleva a cabo toda esta protesta y que llegó al punto de ser un intento de golpe de Estado. Como dijimos en la nota, no se lo consumó porque finalmente Arce continúa como presidente. Lo que sucede es que el general Zúñiga, que lo vimos y lo estamos viendo ahí en pantalla, él desde inicios de la semana ya había advertido que Evo Morales quiere ser presidente una vez más de Bolivia, pese a que está constitucionalmente inhabilitado. No se permite la reelección indefinida, no se permite que un exmandatario vuelva entonces a ser jefe de Estado luego de X número de periodos, que en este caso son 3 los que tuvo Evo Morales. Por eso dijo que si Arce no impedía eso, iban a tomar la justicia, la democracia por sus propias manos, y es lo que efectivamente trataron de hacer en palabras de Zúñiga. Se va en contra del gobierno de Arce porque también hay una serie de militares, desde generales hasta capitanes, que han sido detenidos porque dicen que se oponen al actual gobierno de Luis Arce. Lo que está ahorita en polémica son sus declaraciones que estaban al final del reportaje, donde Zúñiga mencionaba que supuestamente todo este intento de golpe de Estado fue planificado, orquestado y tenía la venia del propio Luis Arce para entonces mejorar su popularidad. Evidentemente son las palabras del general y ya lo ha dicho el gobierno boliviano que eso es una mentira. Y los estados y gobernantes de la región expresaron por diversos medios su preocupación por la situación política en Bolivia. En la siguiente nota les presentamos algunas de las reacciones generadas con relación a esta coyuntura. Gobiernos y autoridades de la región se manifestaron ante la compleja situación política en Bolivia. La Cancillería ecuatoriana en un comunicado expuso: lamentamos los hechos suscitados en Bolivia. Ecuador hace votos por la vigencia de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto al orden constitucional establecido. Confiamos en que se dará una salida pacífica a esta grave situación. Reiteramos nuestra solidaridad al pueblo boliviano. En la red social X, el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó: manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, se refirió en los siguientes términos a la situación en Bolivia: total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia. La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. El golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo. Desde Chile, el mandatario chileno Gabriel Boric publicó en su cuenta de X: desde Chile, manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou mencionó: condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus Fuerzas Armadas que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del presidente Luis Arce. La presidencia del Perú también expresó su preocupación por la coyuntura en Bolivia. Dijo lo siguiente: el Perú condena enérgicamente el intento de ruptura constitucional en el Estado plurinacional de Bolivia. El Perú respalda al pueblo y al gobierno constitucional del presidente Luis Arce y rechaza todo acto que atente contra el orden democrático e institucional de ese país. Asimismo,
expresa su respaldo a los esfuerzos institucionales para preservar el orden y el Estado de Derecho en el hermano país de Bolivia. El jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, se expresó en los siguientes términos. El Paraguay condena las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia denunciadas por el presidente Luis Arce. Hacemos un enérgico llamado a respetar la democracia y el Estado de Derecho. Luis Inácio Lula da Silva, gobernante de Brasil, manifestó: la posición de Brasil es clara. Soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina. Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia de nuestro hermano país presidido por Luis Arce. Y desde Europa, el jefe de Estado de España, Pedro Sánchez, mencionó: España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el Estado de Derecho. Javier Ceballos, Noticias 7. Por casi 20 años, Bolivia ha estado bajo el socialismo del siglo XXI. Desde el año 2006, cuando Evo Morales llegó al poder y lo mantuvo por 13 años, hasta que fue acusado de fraude en el 2019. Ahora su sucesor, Luis Arce, de la misma línea política, se enfrenta a un intento de golpe de Estado. Vamos con más información de inmediato. Bolivia, un país andino con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que según su último censo, el 41% de los cerca de 11,3 millones de habitantes se siente parte de un grupo indígena. Este país no tiene salida al mar y cuenta con el desierto salado más grande del mundo. Además, su capital es la más alta en toda la región. Sin embargo, ahora este país está pasando por un fuerte momento histórico. El ejército de Bolivia intentó realizar un golpe de Estado en contra del gobierno de Luis Arce. Pero, ¿cómo llegamos a esto? En el siglo XXI, Bolivia ha visto un cambio en la política y en la representación en el gobierno. En medio de una crisis política entre 2001 y 2005, el país tuvo 4 presidentes tras la renuncia de Hugo Banzer Suárez. Y en 2006, Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de la historia del país. Morales gobernó por 13 años. Durante su gestión, Bolivia fue uno de los países con mayor crecimiento económico en Sudamérica, con un crecimiento promedio del PIB del 5% anual. La pobreza extrema en Bolivia también disminuyó del 36,7% al 16,8% entre el 2005 y 2015. Sin embargo, en su intento de llegar una vez más a la presidencia, cambió la constitución de su país y el 10 de noviembre del 2019 fue acusado de cometer fraude en las elecciones generales del 20 de octubre. Ese mismo día presentó su dimisión a su cargo como presidente. Al día siguiente, el 11 de noviembre, aceptó el asilo político ofrecido por Andrés Manuel López Obrador en México. Durante su exilio, Bolivia fue liderada por el gobierno interino de Yanine Áñez, quien a lo largo del año de la pandemia de coronavirus de 2020 aplazó la realización de nuevos comicios electorales mientras la justicia abría procesos contra Evo Morales y varios de sus funcionarios. Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo el 18 de octubre del 2020, dando por vencedor a Luis Arce, antiguo ministro de Economía y candidato del movimiento socialista. Este intento de golpe de Estado por el que pasa el gobierno de Arce es el 8º en la historia de Bolivia. El último que se registró fue el 1 de noviembre de 1979, cuando el general Alberto Natusch Bruch derrotó al gobierno interino de Walter Guevara Arce. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y solo para cerrar el tema, con todo el resumen que hemos visto, incluso de las reacciones del propio Evo Morales, ¿sabían ustedes que Evo Morales no tiene la mejor relación con Arce, pese a que es su sucesor y son del mismo partido? Porque ambos buscan que su movimiento más los postule como candidatos únicos a la presidencia, y había entonces discrepancias desde el año pasado, inclusive diferencias políticas muy grandes, y todavía no se conoce quién será el candidato del partido más grande de izquierdas de Bolivia para las elecciones del próximo año. Les contamos que los nuevos precios de las gasolinas Extra y Ecopaís ya tienen fecha de vigencia, una vez que el presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo, oficializó el esquema de estabilización de los valores de estos combustibles en el segmento automotriz. Los detalles en la siguiente nota.
A través del decreto 308, el presidente Daniel Noboa resolvió que desde este 28 de junio entren en vigencia los nuevos costos de las gasolinas Extra y Ecopaís, con la implementación del esquema de estabilización de precios que aseguran no contempla la liberación del precio de estas gasolinas. Entonces, el valor actual es de $2.46. A esto se incrementarán 26 centavos para alcanzar el precio internacional, por lo que desde las 0 horas de este 28 de junio costará $2.72 por galón y a partir de ese día se implementará la estabilización de precios según el barril del petróleo. Sin embargo, para que este valor no se dispare, se implementó un sistema de bandas que es como un margen que permite que el precio no supere el 5% ni que baje más del 10%. Ahora, la banda se afinó en el sentido de poder generar un incremento solo del 5%, es decir, que sea más amigable para que no genere inflación, y una reducción hacia abajo del 10% para permitir que la adaptación cuando los precios caigan, porque a veces arbitrariamente uno podría sentir que el precio está muy elevado, este 10% permite que se ajuste más rápido a la baja. Entonces, por ejemplo, si el precio internacional supera el techo del 5%, el Estado asegura que asumirá este costo. Desde el gobierno se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción o especulación de precios de estos combustibles. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en este mismo tema les contamos que el Ministerio de Finanzas cuenta con un presupuesto de $35 millones para las compensaciones de los gremios transportistas. Así, no se incrementará la tarifa. Los gremios del taxismo, del transporte de carga liviana y las tricimotos recibirán una compensación por la estabilización del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. En una entrevista con Noticias 7, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, informó el monto del presupuesto de este año para cumplir con ese fin. Cada una de las 3 secciones va a representarnos tal vez en este año un presupuesto de $35 millones. Con ello se cubrirá la demanda de 84,000 vehículos de transporte que se hayan registrado para recibir la transferencia monetaria. El dinero proviene de una asignación presupuestaria en específico que hizo la cartera de Estado. En este caso sería julio-diciembre o junio-diciembre. Y son 35 millones y la definición del programa es hacer pagos mensuales. Es decir, cada mes hay un corte que nos permite ir garantizando cómo va el cumplimiento. Quien se encargará del pago es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, la única institución que desembolsará los valores compensatorios. Los gobiernos autónomos descentralizados solo participarán en el proceso de regularización de los transportistas, quienes luego deben registrarse en el portal habilitado por el Ministerio de Transporte de manera periódica para evitar mal uso de la compensación. Hay posibilidades inclusive de que el vehículo cambie de propietario. Entonces tiene que hacerse el registro, tiene que mantenerse. La formalidad es lo más importante. Y en el seguimiento, porque también es parte de la política, se mantiene actualizada la base. Y cada mes se procede a hacer pagos. Desde el gobierno especifican que vehículos particulares o que brinden servicio de transporte en plataformas móviles no accederán a las compensaciones. Para ellos rige desde el 1 de julio los 26 centavos de incremento de la gasolina. Según cifras oficiales, desde el 2010, por concepto de subsidios, el Estado dejó de percibir $14,000 millones. Con el ahorro que se empieza a generar, parte de esos rubros irán para bonos de desarrollo social. A los 2 primeros quintiles de pobreza, es decir, a las personas en pobreza y pobreza extrema. Necesitamos que los niveles de pobreza se reduzcan. ¿Por qué? Porque las personas ocupadas con trabajo formal o con emprendimiento tienen una mejor calidad de vida. Ese es el argumento que da el Ejecutivo para las medidas tomadas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Becas de educación superior, futuro femenino. 7 de la mañana, 47 minutos. Continuamos con más información y con buenas noticias. Les contamos que 40,000 mujeres jóvenes recibieron sus becas con el 100% de cobertura en aranceles y matrículas para estudiar una carrera técnica o tecnológica en instituciones privadas del país. El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que el objetivo del gobierno es entregar 100,000 becas hasta finalizar el año como parte del programa Futuro Femenino.
Son 40.000 jóvenes mujeres de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha, quienes fueron becadas por el Gobierno Nacional con el 100% de cobertura de aranceles de estudios y matrícula para cursar carreras técnicas y tecnológicas en instituciones privadas con una oferta académica variada, incluso con la posibilidad de estudiar a distancia para quienes no les es posible hacerlo presencial. Yo postulaba, pero me salía a universidades lejos y también porque tengo mis nenas, entonces sí me impedía bastante eso. Voy a estudiar en línea. Me dijeron que sí tengo la posibilidad de estudiar en línea. Algunas de las jóvenes mencionaron que intentaron varias veces comenzar una carrera universitaria y otras que desde niñas aspiraron ser profesionales. No, yo como que no reaccionaba, no sabía si era verdad, si era mentira, solamente podía ver el correo. En estos 2 periodos que intenté no me salía, daba los exámenes, no me salía, porque postulaba para las 3 ramas ramas de la salud y no me salía. Nos dieron la oportunidad de las becas, fue muy bueno en sí porque así nos dan más oportunidades de poder completar más rápido los estudios. Las becas para 40.000 mujeres entre 18 a 28 años son parte del programa educativo Futuro Femenino. La meta del Gobierno Nacional es llegar a 100.000 becas entregadas hasta finalizar el año. En 6 meses, que todavía ni siquiera se acaban de este año, hemos logrado 53.000, así que estamos en camino a llegar a ese número. Además, el CENESID plantea apoyar a jóvenes del país para que obtengan un título de tercer nivel. Iremos de la misma forma priorizando ciertos lugares, otros serán de alcance nacional, otras son ayudas económicas que también se da para gente que está estudiando y cursando ya en universidades públicas o institutos públicos. Las jóvenes podrán empezar sus estudios el próximo ciclo que iniciará entre los meses de julio y agosto. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y atención, porque los afiliados al BIES que se encuentran en proceso de coactiva por deudas impagas de su préstamo hipotecario pueden acceder a una refinanciación de los créditos. El plazo se extiende a 30 años y a una tasa de interés que, según el monto de la deuda, se puede renegociar. Pero los detalles los contamos en la siguiente nota. Patricia accedió a un crédito hipotecario para una vivienda. En el 2021 se quedó sin trabajo. Emprendió en su propio negocio y hoy por hoy ella es su propia empleadora. Acudió a las oficinas del BIES en Quito porque al no pagar unas cuotas la entidad las recalculó a un monto mayor. Considera que es un beneficio para los beneficiarios de un préstamo acceder a una refinanciación de hasta un plazo máximo de 30 años y suspender así sus procesos de coactiva en curso. Tengo apenas 5 cuotas que durante este tiempo que he venido ya los intereses han subido demasiado y como no puedo solucionar, pues entonces vengo a ver ahora qué es lo que puedo hacer. Samir también considera esta medida adoptada por el directorio del BIES como positiva. Entonces esto les ayuda a que puedan reestructurar estos créditos y seguir cancelando su hipoteca sin que tengan inconvenientes en el buró de créditos. El gerente de la institución financiera, Luis Alberto Cabezas, detalló que son alrededor de 14.000 familias las que están en procesos de coactiva por retrasos en los pagos de sus préstamos hipotecarios, que suman en total una cartera a la fecha de $230 millones. Y no solamente me refiero a las personas que están en coactiva, sino también a las personas que quizás todavía no llegan a la etapa de coactiva, pero que están en problemas financieros. También pueden acceder a los planes de refinanciamiento y reestructuración que son anteriores a la coactiva. La refinanciación se aplicará sobre el saldo restante de la deuda y el interés será según el monto a refinanciar. Esteban Guzmán, director de coactivas del BIES, detalla los requisitos para los interesados en acceder a este beneficio. Deberán cancelar un abono inicial en función de sus posibilidades. Tendrán que demostrar los ingresos suficientes para el pago de la cuota mensual, considerando que estos pagos, las cuotas mensuales que tendrán que hacer, tienen que ser ajustadas a los ingresos que ellos tienen. Durante este proceso, la coactiva será suspendida y se levantarán las medidas cautelares. Si el afiliado cae nuevamente en mora a partir de la segunda cuota, se reactivan todos los procesos de embargo o de remate del bien adquirido. Javier Ceballos, Noticias 7.
la República, Daniel Noboa, presentó la Política Nacional de Fomento a la Lectura, Oralidad y también al acceso al libro en un encuentro con niños en el sur de Quito. El Gobierno Nacional tiene previsto varias acciones hasta el 2030 con el objetivo de promover el acceso libre a los textos y al conocimiento. La Biblioteca Centro Cívico Mariscal Sucre, ubicado en la Plaza Central de Chillogallo, en el sur de Quito, fue el sitio en el que el presidente de la República presentó la Política Nacional de Fomento a la Lectura, Oralidad y Acceso al Libro. De una manera singular, el primer mandatario leyó a los pequeños ahí reunidos parte de un cuento sobre una familia, la biodiversidad y la riqueza gastronómica y cultural de nuestro país. Conversaron con un jaguar en la Amazonía y con una iguana en Guayaquil. Y de cada lugar llevaron en sus mochilas mágicas un recuerdo para sus abuelos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio declaró al 2024 como el año de la lectura y la oralidad, por lo que las autoridades establecieron una agenda de trabajo con el objetivo de promover los derechos de acceso a la lectura, educación y disfrute del conocimiento. Cada niño, cada individuo merece tener esa oportunidad de desarrollar su creatividad, de su capacidad de soñar también por medio de la lectura. Al menos 6 ejes se trabajarán con niños, jóvenes y adultos de todo el país. Que están valoradas en $39.934.000. Muchas de ellas ya empezaron. El Gobierno Nacional prevé incentivar la lectura y garantizar el acceso a los libros y textos hasta el año 2030, con un sinnúmero de acciones en las ciudades y comunidades urbanas y rurales de las 4 regiones del Ecuador. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y ayer miércoles, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, el nuevo embajador, por cierto, Arthur Brown, presentó sus cartas credenciales al presidente de la República, Daniel Noboa. Con esto se oficializa en el cargo. La ceremonia protocolaria se desarrolló en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno y vemos las fotografías. El embajador estadounidense destacó que Ecuador es un socio clave para los Estados Unidos en la región y expresó su expectativa de colaborar junto al gobierno ecuatoriano para avanzar en objetivos comunes de cooperación. Ahí vemos entonces el primer encuentro entre el embajador Brown y el presidente Daniel Noboa. Recordemos que parte de los procedimientos diplomáticos es que cuando llega un embajador, el presidente de la República y la Cancillería le entregan unas cartas credenciales que le permiten empezar a trabajar y cumplir las funciones oficiales como representante de sus naciones aquí en nuestro país.